Hola a todos, bienvenidos al resumen del tema 1, donde vamos a recordar las cosas más importantes de este tema. En esta primera diapositiva recordamos que los seres vivos, en este caso los seres humanos, solo podemos estar formados por 4 tipos de biomoléculas, es decir, moléculas que solo están presentes en los seres vivos y en ninguna otra cosa que no sea un ser vivo. Y esas 4 eran glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y quería recordaros o resaltar que las proteínas estaban formadas todas ellas por aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos unidos uno detrás de otro daba lugar a una proteína, mientras que los ácidos nucleicos estaban formados por nucleótidos. En la siguiente diapositiva os recuerdo que la membrana plasmática de las células, antes quizá podríamos recordar que las células estaban formadas todas, las células humanas, por membrana, citoplasma y núcleo, pues la membrana plasmática se encargaba de regular el intercambio de sustancias con el medio que les rodea. Y estaba compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos. Y entre los lípidos, los más abundantes, los más importantes eran los fosfolípidos y el colesterol. En cuanto al núcleo, recordaros que el núcleo estaba compuesto por una membrana que llamábamos membrana nuclear, que estaba atravesada por poros y que separaba al material genético, al ADN, del resto del citoplasma. La característica fundamental de esta membrana ya la he dicho y era que estaba atravesada por poros nucleares, a diferencia de la plasmática que no tenía poros. También os recuerdo que la cromatina era ese conjunto de fibras de ADN que cuando va a dividirse la célula, esa cromatina se compactaba, se enrollaba muchísimo más para formar estas estructuras que llamábamos cromosomas. Os recuerdo eso, que los cromosomas solo se formaban cuando la célula se iba a dividir, que si no se estaba dividiendo, lo que teníamos era cromatina, no cromosomas. Y por último, el nucleolo, recuerdo esta fotografía real al microscopio electrónico, nucleolo o nucleolo, como queráis llamarlo, era una zona esférica del núcleo en la que se fabricaban los ribosomas. Muy bien. Repasando los diferentes orgánulos que podíamos encontrar en el citoplasma de nuestras células, nos encontramos, por ejemplo, con el citoesqueleto, que era como una especie de red de fibras que intervenía en los movimientos de la célula. Recordad, citoesqueleto, movimientos celulares. Los centriolos son unas estructuras que dirigían el movimiento del citoesqueleto, por ejemplo, y también intervenían en el reparto de los cromosomas durante la división de la célula. Y los ribosomas son estas estructuras que se encargan de fabricar o de sintetizar proteínas. Os acabo de nombrar los 3 tipos de orgánulos que dijimos en clase que eran los no membranosos. Los orgánulos no membranosos. Centriolos, ribosomas y citoesqueleto. Aunque los centriolos podríamos decir que son parte del citoesqueleto también. Da un poco igual. En cuanto a los orgánulos que sí estaban formados por membrana u orgánulos membranosos, tenemos las vesículas, que simplemente son pequeños compartimentos que almacenan sustancias. Una vesícula especial por lo que contiene eran los lisosomas, que lo que tenían dentro eran enzimas digestivas. Era un tipo de vesícula, pero especial, porque lo que tenía dentro era un poco diferente. Enzimas digestivas. Por eso se llaman lisosomas. El retículo endoplasmático era un conjunto de canales, de sáculos, dijimos, sáculos eran como sacos pequeñitos, que lo que se encargaban era de fabricar sustancias. Y aquí lo que diferenciamos era el retículo endoplasmático rugoso, que tenía ribosomas pegados en su pared y participaba en la síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que no tenía ribosomas pegados en su pared e intervenía en la síntesis de lípidos. El aparato de Golgi eran también un conjunto como de sáculos aplanados que se encargaba de modificar sustancias del retículo. Dijimos también que su principal función era la secreción. Recordad, la secreción, que era aquello de expulsar de la célula sustancias, no porque fueran tóxicas ni porque fueran desechos, sino porque tenían que expulsarse para que su función la hicieran en otro lado diferente al de la célula. Y por último, las mitocondrias, que eran los orgánulos donde se obtenía la energía, es decir, donde se realizaba la respiración celular. Y con esto damos por finalizado los orgánulos.
En cuanto a los tejidos recordáis que eran un conjunto de células que tenían pues forma, estructura semejante y que se agrupaban y se especializaban para hacer una función. Os recuerdo que un tejido nunca incluye, no solo incluye a las células, sino también decíamos en clase que un tejido también incluía a las sustancias que las mismas células fabricaban. Esto es importante que lo recordéis. Un tejido no solo son células, sino también células más las sustancias que fabrican las mismas células. Bueno, pues en cuanto a los tipos de tejido, teníamos los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos, el tejido muscular y el tejido nervioso. Como marcaba en la diapositiva anterior, que quizá le ha pasado un poco de prisa. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Ahora sí, en cuanto a los tejidos epiteliales, recordaros que están formados o por una o por varias capas, pero que están muy próximas entre sí. Por tanto, apenas tienen sustancia intercelular. Tienen muy poquísima o casi ninguna sustancia intercelular. Entre los tejidos epiteliales destacaban los tejidos de revestimiento o los epitelios de revestimiento. Y entre ellos os hablé de varios, por ejemplo, las mucosas, por ejemplo, los endotelios o por ejemplo la epidermis. Recordaros así por encima que tenían función protectora y por ejemplo en las mucosas hablábamos que recubrían la cavidad de la boca o la faringe o el esófago o el recto o por ejemplo las vías respiratorias, la vagina, la uretra y que producían moco o como función protectora. Muy bien, con eso yo creo que es un buen recordatorio de lo que era esto. En cuanto a los epitelios glandulares, pues son las glándulas, es decir, están especializados en producir y secretar sustancias que van a ser expulsadas a un sitio. Y ahí diferenciamos en varios tipos de glándulas. Las glándulas exocrinas eran las que producían sustancias que eran vertidas al exterior o bien al interior de cavidades en el cuerpo. Por ejemplo, las glándulas sebáceas que producen grasa, las glándulas sudoríparas que producen sudor, las glándulas salivales, saliva, las glándulas mamarias que producen leche y que son tan importantes para nosotros, que dan nombre a nuestro grupo, a los mamíferos, o las glándulas digestivas, son glándulas, repito, que producen sustancias y que se vierten o bien al exterior del cuerpo o bien dentro de una cavidad de nuestro mismo cuerpo. Luego estaban las glándulas endocrinas, que las sustancias que producían eran vertidas a la sangre. Y además, esas sustancias se llamaban de una forma especial, que eran las hormonas. Luego también, ejemplos de glándulas endocrinas hay muchas. La glándula tiroides, la glándula hipófisis, la glándula pineal, el timo, las glándulas suprarrenales. Ya las estudiaremos más adelante con más calma. Y las glándulas mixtas, por último, eran glándulas que son a la vez endocrinas y exocrinas. Y en nuestro cuerpo solo tenemos un tipo de glándulas mixtas, que es el páncreas. El páncreas puede funcionar como glándula endocrina, produciendo insulina, glucagón, lo estudiaremos, o como glándula exocrina, produciendo el jugo pancreático que interviene en la digestión. Los tejidos conectivos son tejidos que están formados por células que se encuentran rodeadas por una abundante, recálculo de abundante, sustancia intercelular y fibras que llamamos la matriz. Esa es la característica fundamental de todos los tejidos conectivos, que tienen abundante sustancia intercelular. Y entre ellos, pues, teníamos varios tipos como los que tenéis ahí. El tejido adiposo era un tejido, pues, especializado en almacenar grasa, como reservar energética o como función aislante. Tejido adiposo. Reservan o células que almacenan grasa. El tejido cartilaginoso es un tejido cuya matriz es sólida y elástica y lo que hace nuestro cuerpo es recubrir las articulaciones y formar tejidos, por ejemplo, el cartílago de la oreja o el de la punta de la nariz, que seguro que os suena. El tejido conjuntivo también tiene abundante matriz, gelatinosa, con muchas fibras. Os sonará probablemente el colágeno, que es la proteína más importante de este tejido. Y un ejemplo del tejido conjuntivo serían, por ejemplo, los tendones o los ligamentos, que son tan importantes en nuestro sistema muscular y esquelético. El tejido óseo, también nos suena a todos, los huesos, pues tiene una matriz sólida y muy rígida por la presencia de sales de calcio y, como ya he dicho, es el encargado de formar los huesos.
Y el tejido sanguíneo, que sorprende mucho porque puede no parecer un tejido, pero lo es, porque son células y sustancia intercelular, en este caso el plasma, bueno, pues forma la sangre, que ya tendremos tiempo de hablar de ella más adelante durante el curso. En cuanto al tejido muscular, sabéis que es importantísimo para el movimiento del cuerpo, distinguimos 3 tipos de tejidos musculares. El tejido muscular estriado esquelético, que es el que constituye los músculos del aparato locomotor, los músculos que se unen a los huesos, y presenta una contracción voluntaria, es decir, son los músculos que nosotros podemos mover, podemos contraer de forma voluntaria. Luego está el tejido estriado cardíaco, que es el que forma las paredes del corazón, y es un tejido parecido al anterior, pero células son un poquito diferentes y además su contracción es involuntaria. Nosotros no podemos contraer voluntariamente el corazón, se contrae solo, afortunadamente. Y por último, el tejido muscular liso es el que está, digamos, ligado a los órganos, siempre se encuentra en las paredes de nuestros órganos, como el útero o los vasos sanguíneos o el tubo digestivo, y tiene también contracción involuntaria, es decir, nosotros no podemos contraer voluntariamente ninguno de estos órganos, lo hacen cuando lo necesita nuestro cuerpo. Ahí tenéis unas fotografías o dibujos de estos tejidos musculares. Y para finalizar, el tejido nervioso, que como sabéis es el principal componente de todas las estructuras de nuestro sistema nervioso, ya lo veremos más adelante, y la célula fundamental, la célula principal de este tejido es las neuronas, o son las neuronas, que son células que tienen así forma como de estrella, porque están especializadas en recoger y transmitir información. Junto a las neuronas hay otras células muy importantes en este tejido, que se llaman células de la glía, o células gliales, o células de glía, que se encargan pues de nutrir, de defender, de soportar, de estar ahí al lado de las neuronas, ayudándoles y aportándoles un montón de cosas, sin las cuales no podrían hacer su función. Pues nada más, este resumen rápido del tema 1, espero que os haya sido útil para el repaso y nada más, nos vemos muy prontito.